El primer tema a abarcar es el cómo está organizada la tabla periódica. Bueno, pues esta presenta todos los elementos conocidos hasta el momento y están organizados según sus características y en relación a periodos, bloques, grupos, metaloides, metales y no metales. También está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que puede tener este elemento. También está distribuida en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, conocidas como grupos. De este modo, la organización, los elementos que pertenecen a un grupo tienen propiedades similares. Hola, yo les voy a hablar sobre qué propiedades de los elementos químicos podemos saber dependiendo de su ubicación dentro de la tabla periódica. Podemos saber muchas cosas de un elemento dependiendo del lugar en el que se encuentre situado dentro de la tabla periódica. A primera vista podemos saber a qué clasificación pertenece, es decir, alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, otros metales, no metales, halógenos, gases nobles o tierras raras. Pero no solo podemos saber eso, también podemos saber la cantidad exacta de protones y electrones que tiene un elemento en específico. ¿Quieres saber cómo? Observa. Primero que nada, debemos recordar que todos los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica están compuestos de átomos. Los átomos en su interior, es decir, el núcleo, tienen protones, que son partículas con cargas positivas, y también tienen neutrones, que ayudan a mantener los protones juntos. Y en la corteza, es decir, alrededor, tenemos a los electrones, que son partículas de cargas negativas que giran alrededor del núcleo y se organizan en capas. Ahora, lo que diferencia principalmente a un elemento o átomo de otro es la cantidad de protones que éste tiene. Por ejemplo, un átomo que tenga un solo protón, siempre, independientemente de la cantidad de electrones y neutrones que tenga, siempre será un átomo de hidrógeno. Es muy importante recordar lo que mencionó mi compañero Eduardo, por lo que el primer elemento de la tabla periódica, es decir, el hidrógeno, solo tendrá un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tendrá dos protones y dos electrones. El tercero, 3 y 3, el siguiente 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6, y así toda la tabla. Pero ahora volvamos con los electrones. Recordemos que los electrones se encuentran organizados en capas alrededor del núcleo. Ahora, la tabla periódica nos está dando información sobre cómo están organizadas estas capas, ya que cada fila de la tabla periódica representa una capa de electrones. Es por eso que en la primera fila solo encontramos dos elementos, ya que en la primera capa de electrones, es decir, la más cercana al núcleo, solo caben como máximo dos electrones. En la segunda, como pueden ver, hay 8 elementos, lo que significa que en la segunda capa caben máximo 8 electrones, al igual que en la tercera, y a partir de la cuarta caben hasta 18 electrones. Es por eso que entre más electrones tenga un elemento, más capas necesitará para poder guardarlos. Ahora bien, no solo podemos saber la cantidad de protones y electrones que tiene un elemento, también podemos saber cómo se comporta. Primero que nada, hay que saber que a los elementos les gusta tener sus capas llenas. Pongamos, por ejemplo, al flúor. El flúor tiene 9 electrones, 2 de ellos los guarda en la primera capa y los otros 7 en la segunda. Pero si se dan cuenta, al flúor le falta tan solo un electrón para poder completar su capa. Esto al flúor no le gusta. Él quiere conseguir un electrón y lo va a conseguir a toda costa. No importa si eso significa que se lo tenga que arrancar a otro elemento. Entonces, si se dan cuenta, con esto podemos predecir cómo se va a comportar el flúor, y no solo el flúor, todos los elementos que se encuentran debajo de él se comportarán de la misma manera, ya que todos están en la misma posición. Les falta tan solo un elemento para poder completar su capa. La tabla periódica suele contener datos fundamentales de cada uno de los elementos que la componen. Esto nos permite tener una organización clara y coherente de cada uno de los elementos de acuerdo a sus características, como lo son la masa atómica, la energía de ionación, el símbolo químico, su nombre, la configuración electrónica, el número atómico, la electronegatividad y los estados de oxidación. La masa atómica se refiere a la masa del átomo, compuesta por protones y neutrones. La energía de ionización es la energía que se necesita para separar un electrón del átomo. El símbolo químico son las abreviaturas para identificar el elemento químico. El nombre es el que recibe el elemento químico. Se puede derivar del latín, inglés, francés, alemán o ruso. La configuración electrónica es la forma en que se estructuran o organizan los electrones en un átomo. El número atómico se refiere al número total de protones que tiene un átomo.
La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo, y los estados de oxidación son el indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un elemento químico compuesto. Actualmente hay 118 elementos dentro de la tabla periódica, pero la comunidad científica está atenta a incluir un elemento más, el ununenio, y su símbolo UUE. Una vez esté sintetizado, ocupará el puesto número 119. El ununenio se incluirá en el grupo de los metales alcalinos, y aunque sus propiedades todavía son desconocidas, se espera que sean muy similares a las de otros metales alcalinos, como lo es el potasio, el sodio o el litio. Este año se cumplen 152 años de la creación de la tabla periódica. ¿Sabías que uno de los elementos de la tabla periódica fue descubierto en el espacio? Se trata del helio, que se reveló por primera vez como una línea amarilla brillante en un espectro de luz de sol. ¿Sabías que hubo mujeres cuya labor fue muy importante para la elaboración de la tabla periódica? Mujeres como Lise Meitner y Harriet Brooks. Gracias a ellas se descubrieron elementos como el francio y el renio, además de que ayudaron a entender mejor las fisiones nucleares. Mientras que los primeros 94 elementos de la tabla periódica existen de forma natural, los siguientes 23 solo han logrado sintetizarse en un laboratorio. Los isótopos de los elementos superpesados suelen ser muy inestables, por eso se desintegran en un periodo de tiempo muy corto. Uno de los casos más llamativos es el del moscovio, un elemento extremadamente radioactivo. La vida media del isótopo más estable del moscovio, el moscovio 290, es tan solo de 0,8 segundos.